seguimos viendo la cuestión de el canvas, de la opción de canvas en action. Aquí tenemos, además vimos la de carpentry size, ya la hemos utilizado. La segunda opción es de drawing guide. La drawing guide es una guía de dibujo, como su nombre indica. Si esta guía podemos activarla a través de este botón y automáticamente se nos va a visualizar por defecto una grilla sobre la pantalla. Esta grilla, esta guía de dibujo, como le llama Procreate, tenemos posibilidades de modificarla y de editarla. Además de tener distintos tipos de grillas o de guías. En este caso sería una grilla 2D. Esta grilla, cuando ingresamos al editor de la guía de dibujo, tenemos diferentes posibilidades, que son de engrosar la grilla, darle mayor o menor opacidad con estos controles, y además achicarla o agrandar el tamaño de la grilla, con la posibilidad de hacerlo a partir de un teclado también. Y además de eso, tenemos un botón que indica Assisted Drawing, que es el dibujo asistido, que si activamos este dibujo nos va a dar la posibilidad de, cuando estemos dibujando, de dibujar sobre esta guía. Vamos a trabajar con un lápiz más fino. Y si yo esta guía quisiera, me sirve, en este caso no está activada. En este caso no está activada la grilla, ahora la voy a activar en la guía asistida, el asistente de dibujo, perdón, y vamos a ver que si yo dibujo de cualquier forma en esta grilla, siempre los trazos van a ser perpendiculares o verticales. No tengo posibilidad de generar un trazo en diagonal por el tipo de grilla que estoy utilizando. Si esta grilla, voy a borrar un poco de líneas, pero como les decía, esta grilla tenemos distintas posibilidades de modificarla. En este caso hemos usado una grilla 2D, también tenemos la posibilidad de usar una grilla isométrica con las mismas características de edición, de opacidad, de espesor, de tamaño de grilla. Acá es lo mismo que antes. Tenemos ahora las líneas diagonales, las isométricas y las verticales. Y también podemos ver que tenemos dos categorías más de grilla, dos tipos de grillas más, que una es la de perspectiva, que es muy piola, muy interesante. Para utilizarla tenemos que simplemente apoyar el dedo o el lápiz sobre la pantalla y nos va a generar un punto de fuga. En este caso tengo el horizonte marcado por ahí, podemos darle por acá y también puedo generar un segundo punto de fuga. En este caso necesito ir un poquito más lejos. Parece que va a ser por acá, más o menos. Voy a tenerlo por ahí. Y tendría hasta la posibilidad de generar un tercer punto de fuga, que en este caso no sería muy necesario porque lo tenemos muy de frente a nuestra gorila. Y ahí tenemos la guía de dibujo en perspectiva. Esto, ya que
como hicimos antes, no hemos desactivado la asistencia de dibujo, el dibujo asistido. Nos va a pasar exactamente lo mismo que antes. Cada línea que tracemos va a estar en relación a esa grilla ubicada. Va tomando las distintas. Esto es muy práctico para realizar un dibujo más técnico también. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, les voy a mostrar la última grilla que tenemos también, una grilla de simetría. Esta grilla de simetría nos permite que cada cosa que dibujemos de un lado se va a dibujar automáticamente del otro. Las mismas características tenemos en cuanto a la visualización de la grilla, ya sea que el trazo sea un poco más grueso y la opacidad también, que puede ser asistida esta grilla, y que además tenemos una opción de simetría rotacional que le llaman, y 4 opciones de grillas de simetrías diferentes, o sea, una vertical, una horizontal, una por cuadrante y una radial. Ahora les muestro un poquito cómo funciona. Tenemos una grilla asistida, si quisiera dibujar. Ahí tenemos la grilla de simetría vertical. Ahora les muestro la horizontal. La por cuadrante. Y finalmente también tenemos la radial. Podemos generar motivos muy interesantes a partir de este asistente de dibujo a partir de las grillas. Vamos a borrar todas estas rayas, creo que estaba más o menos ahí. Vamos a quitar el asistente de grilla y en todo caso le vamos a dejar en la perspectiva que teníamos recién. En este momento no nos hace falta todavía, el dibujo ya está más o menos planteado, pero si yo quisiera tener como una pequeña, suave referencia, la tengo. En la capa vamos a notar que debajo del nombre de la capa dice Assisted. Eso quiere decir que estas capas están siendo asistidas. En este caso tienen una característica de que si yo dibujo sobre esta capa va a ser a partir del asistente de dibujo. Por lo tanto, es otra cosa que tengo que ir a corregir, que no quiero que esté. No quiero que ninguna de mis grillas tenga asistencia por el momento. Y tampoco me interesa visualizarlas por el momento.